Hola, mi nombre es Joel Melgarejo Alegreto, soy de Asunción, Paraguay, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, y me ha invitado el maestro Adolfo Alvarado para formar parte de este emprendimiento llamado Proceso Judicial 365. Quisiera compartir con ustedes un tema que no me parece menor, que trata sobre las diferencias del proceso judicial y los procedimientos de garantías constitucionales. Sí, la diferencia existente entre lo que denominamos proceso judicial y aquello que son los procedimientos de aquellas garantías constitucionales que lo tenemos en nuestras constituciones. Para iniciar el tema abordaremos los conceptos. Para entender proceso, en primer lugar debemos establecer los conceptos de que estamos hablando previamente a este fenómeno jurídico denominado proceso, y podríamos hablar de que todo proceso tiene inicio en un conflicto de intersubjetivos de interés. El conflicto que se da entre dos personas por un derecho que ambos invocan. Cumplime, dame, entregame, hacelo. Ese conflicto intersubjetivo entre dos personas es el que propicia, es el paso anterior a los tribunales. Cuando ocurre un conflicto, uno va a un abogado, consulta con el abogado, y él, por medio de una demanda que contiene pretensiones, los hechos y una calificación jurídica, introduce esa petición a los tribunales, y a eso denominamos acción judicial. Esa acción judicial, a tomar carta por ese tercero que es el juez, se da inicio a lo que denominamos proceso. Pero si vamos de vuelta a lo que inicia o produce el suceso jurídico denominado proceso, nos centramos en que indefectiblemente debe existir un conflicto de derecho, de interés, de necesidades, de peticiones. En contrapartida, cuando hablamos de un procedimiento de garantías constitucionales, identificamos que un ciudadano se encuentra compelido por un daño o por una situación que le podría causar un daño a estos derechos fundamentales, a los derechos constitucionales. Entonces, nos encontramos ante dos materias distintas. La primera, el proceso judicial que surge de un conflicto, una necesidad de que se le reconozca un derecho generalmente secundario que está en la norma, y en el otro, el procedimiento de garantía constitucional, donde uno solicita al juez, en algunos países, a los tribunales constitucionales o a los jueces de corte, de que le garantice la protección o le garantice la aplicación de ese derecho que está siendo vulnerado. Para entender más, cuando hablamos nosotros de qué son los derechos constitucionales o derechos fundamentales, podríamos remontarnos a aquello que nos comentaba o nos recordaba en su obra Kant. El profesor Kant, en su tratado, nos decía que en el mundo existen dos tipos de elementos. Un elemento concreto, tangible, fungible, que hasta era cuantificable su valor, que él denominaba cosas. Por otro lado, Kant describía que también existía otro elemento en el mundo jurídico que era intangible, no podía ser cuantificado su valor y no era fungible, a lo que él denominaba dignitas. Entre las cosas de la dignitas hoy en día en la evolución ha llevado el nombre o la denominación de dignidad humana. Cuando nosotros los positivistas nos preguntamos de dónde nacen los derechos humanos, ¿qué intenta salvaguardar estos derechos humanos?, uno podría remontarse y decir, bueno, lo que el legislador hizo en esas convenciones de derechos humanos es proteger a la dignidad humana. Porque recordemos que en nuestras constituciones latinoamericanas, generalmente encontramos un preámbulo. Y el preámbulo generalmente dice esto, que se evoca a Dios para proteger la dignidad humana y de esta manera la vida, la libertad y los otros derechos. Por lo cual, la dignidad humana es generadora de derechos. Estos derechos generados que quieren ser protegidos al proteger la dignidad humana
son denominados derechos humanos, que son el derecho a la vida, a la libertad, al patrimonio, a la comunidad. Ahora bien, estos derechos humanos, al ser incorporados a las constituciones en la parte dogmática, estos llegan en la característica de derechos fundamentales. Por tanto, cuando uno entiende un proceso judicial que deriva de un conflicto, estamos hablando de un proceso que lleva a la protección de normas secundarias o normas de carácter de fondo, normativas. Por otro lado, cuando uno habla de un procedimiento de garantías constitucionales, no se protege esa norma inferior, se protege el derecho fundamental que se encuentra en las constituciones, que deriva de los derechos humanos, que esto deriva de la dignidad humana. Otra diferencia que podemos puntualizar, que podría ser la segunda, es la jurisdicción donde se debaten estos temas. La jurisdicción en la cual se debate el proceso judicial y la jurisdicción donde se debate los procedimientos de garantías constitucionales. El proceso judicial, como lo sabemos, tiene una justicia ordinaria donde un juez dirime los conflictos entre dos personas puestos ante él que buscan la solución de un conflicto por medio de una sentencia. Ahora bien, en contrapartida, en los procedimientos de garantías constitucionales encontramos una jurisdicción especializada. En los juicios de amparo o de tutela existen países donde tienen los tribunales constitucionales. Estos tribunales constitucionales o las cortes son los que entienden como jurisdicción especializada el resguardo de esa garantía o derecho fundamental, por medio del amparo, la tutela, el pronto despacho. Existen otros países, como por ejemplo en Paraguay, donde el amparo, que también es denominado proceso de tutela, es defendido o es resguardado por el juez ordinario, o sea, el juez de grado. Pero por más que sea la figura del mismo juez, tanto en el proceso conflicto ordinario o en el procedimiento de garantías constitucionales, la misma persona, las funciones son totalmente distintas. Porque la una, que es el atender un conflicto, es una jurisdicción ordinaria, y de atender una garantía constitucional bajo ese procedimiento preestablecido es una jurisdicción especial. Como tercera diferencia entre ambos ámbitos, el proceso judicial y la protección o los procedimientos de garantías constitucionales, podemos hablar del ámbito de protección. El proceso judicial juzga el reconocimiento de un derecho, o la obligación, o el no reconocimiento, o el no cumplimiento de una obligación, que siempre está salvaguardado o prevista en un enunciado prescriptivo, en una norma de segundo grado o norma de fondo. En contrapartida, los procedimientos de garantías constitucionales se debaten temas donde el juez, sea constitucional o el juez ordinario, defienda, proteja o garantice el respeto de los derechos fundamentales. Como se dan cuenta, son elementos distintos del derecho. Por una parte, el juez ordinario en el proceso judicial protege el derecho de la norma, que se encuentra resguardado por la norma, que deriva de un conflicto, y en el procedimiento de garantías constitucionales protege el derecho omitido o el derecho no entregado a esa persona, ciudadano, que está contemplado en la Constitución. Otro elemento diferenciador que podemos hablar puntualmente entre el proceso judicial y el procedimiento de garantías constitucionales, podríamos referirnos a quién resuelve el proceso. En el proceso judicial resuelve un tercero. Y en el procedimiento de garantías constitucionales, si bien es cierto, es un juzgador, no es un tercero, es el garante, es aquello que Dworkin recordaban como el juez super Hércules, es el juez protector, es la última bastión donde ese ciudadano, donde no es reconocido su derecho fundamental constitucional, va a pedir el amparo, el auxilio. Y por tanto, este juez tiene capacidades no igual al juez de procedimiento ordinario, que debe ser imparcial, que debe mantener la igualdad en todo momento. En el juez de procedimiento constitucional es él la garantía misma, es él el que debe velar por la garantía del derecho de este ciudadano. Entonces encontramos que existen elementos dispares entre un proceso conflicto y un procedimiento de garantía constitucional. Para finalizar, por el tiempo, debo referirme de que hoy en día estos procedimientos de garantías constitucionales se confunden con el nombre de derecho procesal constitucional.
Si bien es cierto, necesita una materia autónoma como la de Derecho Procesal Constitucional, que la aborde en toda su dimensión por el bloque de convencionalidad, por cómo se respetan los tratados internacionales y cómo se garantizan estos derechos constitucionales, no debemos de hacer menos caso de que no nos referimos a un proceso en sí, sino procedimientos o procedimientos de enjuiciamiento directamente en cumplimiento de la Constitución, que son denominados, por mi parte, procedimientos de garantías constitucionales. Muy bien, agradezco estos minutos y le envío un saludo a todos.